¿ya? Es un conjunto de normas, de leyes, de reglas y preceptos jurídicos que regulan o que rigen la conducta del hombre en nuestra sociedad. Puesto de no existir este conjunto de normas, pues viviríamos al libre albedrío, ¿no? No habría norma, no habría orden, no habría el vivir bien en nuestra sociedad, ¿ya? Todo esto, este conjunto de normas, de leyes, de reglas y preceptos jurídicos va a estar establecido bajo el poder punitivo del Estado, ¿ya? Eh, ¿Qué entienden ustedes por el poder punitivo? Sin pelear, ¿quién puede responder? Cuando estén respondiendo, por favor, me dan su nombre completo. ¿Qué entienden ustedes por el poder punitivo? Manifestación de ejercicios por el poder. Mm, otro concepto. La potestad del Estado en materia penal, comprendido tanto la función de creación de derecho penal objetivo como su aplicación y ejecución. Ya, ¿cuál es su nombre? Gualberto Zambrano. Gualberto. El poder punitivo es la atribución que va a tener el Estado de imponer sanciones, ¿no? Primero crea normas y también sanciones a los que infrinjan esa norma. La mayoría de las veces son las normas o sanciones en el tipo tributario, ¿ya? Entonces, va a estar este concepto de derecho va a estar establecido bajo el poder punitivo del Estado. En el caso de nuestro país es la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Que se basa en el marco del ius puniendi, que es parte del derecho subjetivo. Eh, ¿Alguien sabe qué quiere decir ius puniendi? ¿O Alberto? Una expresión jurídica, doctor. Sí, pero ¿qué significa? Alguien, a ver, solo Gualberto está en la clase. Que traduce literalmente a como el derecho penal o sancionar, algo así, doctor. La facultad que tiene el Estado para sancionar. Exacto. ¿Cuál es su nombre, señorita? Ana Paxi. Ana Paxi. Ya. El ius puniendi, como dice su compañera Ana Paxi, es la facultad del Estado para sancionar, para imponer una pena, ¿no? Eh, Está basada en un derecho subjetivo. Eh, que es este ius puniendi es una facultad que tiene el Estado a través de sus diputados y senadores, que son los encargados de elaborar las leyes para nuestro país, ¿ya? ¿Alguien me puede definir qué es justicia? ¿Qué entienden por justicia? Volver. Principios moral que inclina a obras y juez a obras y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Una definición más corta en sus palabras, ¿qué es justicia? Equidad o imparcialidad. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Cuál es su nombre?
Carballo Álvarez Juan David. Juan David. Ya. ¿Alguien más quiere Actuar participar? actuar con la verdad, doctor. Eso es parte de la Doctor, justicia. eso, decir la verdad. Decir la verdad. ¿Cuál es su nombre? Actuar con la verdad, doctor. Actuar con la verdad. William, Sus nombres. Ariel Adubiri. William Vilca. William Vilca y el otro, Ariel Adubiri. Ariel. Ariel Adubiri. Ariel Adubiri, doctor. Ya. ¿Alguien más que quiera acotar al concepto de Sí, doctor, justicia? La justicia, a ver, dígame. Yo también. Es dar a cada uno lo que le corresponde. Sí, es también la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Cuál es su nombre? Yulisa Reyes. Yulisa. Ya. Entonces, todas esas definiciones, Doctor, el todas mío. estas preguntas que les estoy haciendo, tomen muy en cuenta para el examen, porque una cosa es lo que tenemos en las diapositivas que se les proporciona y otra es lo que participamos en la clase, ¿ya? Entonces, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora vamos a ver nosotros que existen varios tipos, varias clases de justicia. La justicia pública, la justicia privada, la justicia privada que a veces la definen como la venganza, ¿no? Vamos a ver si es lo mismo. En cuanto a la justicia pública, vamos a decir nosotros que es cuando el Estado impone la norma para su cumplimiento. Si no cumplimos esa norma, si faltamos a esa norma, pues el Estado pondrá una pena, ¿no? Ya sea un castigo, ya sea en el área penal, civil u otra área. La justicia privada es cuando la persona interpreta mal una norma y la confunde, o también podemos decir que es parecido algo a la ley del talión que decía ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que se basaba en la venganza. También existe la justicia divina, ¿no? La justicia divina es esa justicia que nosotros interpretamos como la voluntad de Dios a las faltas, a las normas religiosas que incumplimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver o vamos a retroceder un poco y vamos a hablar del derecho objetivo. El derecho objetivo, ¿cómo pueden definir? Observando ahí la diapositiva que tenemos, ¿cómo pueden definir? ¿Alguien que quiera participar? Marisabel Castro. Sí, buenas noches, doctor. A ver, ¿puede por favor definirnos qué es el derecho objetivo, Marisabel? Con sus palabras. Les he dicho que pueden utilizar ayuda, ¿no? Como el internet, sus celulares. Han estado utilizando algunas personas. A ver, Marisabel, ¿qué entiende por el derecho objetivo? Es un conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. Ya, está ahí interprete lo que está leyendo, a ver, con sus palabras. Lea toda la diapositiva. Doctor, buenas noches. El derecho objetivo sería nuestra constitución, nuestras leyes, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa constitución, el código penal, el código civil, todas esas leyes, ¿qué son? Están
estas leyes están escritas, ¿no? Sí, doctor. Las Entonces, leyes escritas que tenemos. Establecidos por el Estado. exactamente, son leyes escritas que además deben ser publicadas, no solo basta escribir la ley, también para que se cumpla, tiene que ser publicado y tiene que ser de conocimiento de la población, ¿no? Entonces, una vez que la población tiene conocimiento de estas normas, entonces va a saber en qué basarse para no romperlas. El derecho objetivo son las normas escritas que tenemos, como los códigos, como la Constitución, en primer lugar. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. El derecho objetivo se va a fundar a partir del análisis y la aplicación de los principios morales más básicos. Entonces va a estar en relación con lo que anteriormente habíamos visto. Hemos hablado de la ética, ¿recuerdan? Entonces el derecho objetivo está en relación directa con la ética, porque la ética juega un papel muy importante en la construcción de una sociedad, ¿no? De nuestra sociedad. Y las normas se van a hacer de acuerdo al modo de vida de una determinada sociedad, ¿no? Estas normas se van a basar en ese modo de vida para mantener un orden público establecido en nuestras sociedades. El derecho subjetivo. ¿Qué entienden por derecho subjetivo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un derecho subjetivo? Son las sanciones, doctor. El derecho subjetivo. Es el poder que tienen los ciudadanos, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Para qué tienen ese poder? Libertad de expresión, doctor. Ya. Como dice su compañera, es ese poder que tiene la población, que tienen los ciudadanos, para hacer uso de ese poder y basarse en las normas, ¿no? Por ejemplo, nos daba su compañero un ejemplo, la libertad de expresión. También podemos dar otros ejemplos como la elección del ejercicio político. ¿Qué más? ¿Tienen algún otro ejemplo? Bueno, para el examen van a pensar más ejemplos. Ahora vamos a entrar a nuestro tercer tema, que ya directamente empezamos a analizar lo que habíamos dicho que vamos a hablar en este módulo, que es sobre la ley 387, ¿no? En cuanto a la ley 387, en su capítulo 1 nos habla sobre las disposiciones generales, cuyo primer artículo es el objeto de la ley 387. Dice, la presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la abogacía y el registro y control de abogadas y abogados. ¿Quién quiere interpretar ese artículo, por favor? Bueno. A ver, Neidy Villarruel. Neidy Villarruel, ¿está presente? Neidy Villarruel, ausente de la clase. Ángel Sarabia. Doctor, aquí. A ver, interprétenos el artículo 1 de la ley 387. Ángel, por favor. Neidy, tarde su reacción, después participa. A ver, Ángel. El artículo 1 de la ley 387 se refiere al objeto de esta ley.
ahí está en las diapositivas, dice, la presente ley tiene por objeto regular el ejercicio de la abogacía y el registro y control de abogadas y abogados. Hemos dicho que una de las cualidades del abogado es el análisis. A ver, Ángel, ¿cómo puede interpretar ese artículo? Ángel. El artículo el abogado, un abogado, el registro y el control indica que con esta ley, para ser un abogado, una persona tiene que tener el ejercicio de la abogacía, el registro y el control de los abogados. Ya, además que regula, dice, el ejercicio de la abogacía. ¿A qué se refiere que regula el ejercicio de la abogacía, Neidy? Aplica tanto el... ¿Cómo se...? A ver, está bien, Ángel. Que haya Neidy, control. Doctor, Neidy, a ver. se encarga de, Perdón. Diga, siga. de controlar la manera en que cada profesional ejerce y también ver la ética profesional y personal de cada abogado. Además que también controla que muchas personas están ejerciendo como abogados sin haber tenido un título, sin tener estudios. Entonces regula que todas aquellas personas que ejercen la abogacía pues sean profesionales formados, ¿no? No gente empírica que se hace pasar por abogados y hace quedar mal a esta noble profesión, ¿no? Muy bien. Ahora, continuamos y vemos el artículo 2 que nos habla sobre el ámbito de aplicación. ¿Dónde se va a aplicar? ¿En qué territorio se aplica esta ley 387? La presente ley se aplica a las abogadas y los abogados en el ejercicio de la profesión dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso se entiende, que esta ley tiene su aplicación dentro del Estado boliviano, ¿sí? En el tercer artículo, la función social, el ejercicio de la abogacía va a ser una función social al servicio de nuestra sociedad, del derecho y de la justicia. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo interpretamos el tercer artículo? ¿Ya han estado haciendo su trabajo, su tarea? Está difícil, doctor. No está difícil, si son esto mismo que estamos avanzando. A ver, Anaí, ¿cómo interpreta? ¿Por qué cree usted que la abogacía tiene una función social y cuál es esa función social? Anaí no está en clases. Doctor, aquí estoy. Disculpe. La Ya, a ver. función social en cuanto al abogado sería el servicio a la sociedad. ¿Cómo pero? ¿De qué forma sirve a la sociedad? Haciendo Ayudando justicia a por respetar sus derechos y haciendo justicia hacer y cumplir la justicia que pide cada ciudadano. Ariel, por favor, repita. Ariel. Doctor, ¿qué se llama? La función social eh, está al servicio de la sociedad, que todos los abogados debemos hacer respetar los derechos de cada ciudadano y dar justicia a las personas que piden. Muy bien, Ariel. Muy bien.
Bueno. Dentro de la ley 387, en el artículo 4 nos habla de los principios. Son principios del ejercicio de la abogacía los siguientes. La independencia, dice. El ejercicio de la abogacía en todo momento se va o se encuentra exento de cualquier presión o influencia externa, ajenas al derecho y a la justicia. ¿Cómo entendemos esto? Que el abogado no debe dejarse influenciar por terceras personas para defender lo que está defendiendo, o sea, sus ideas, ¿no? No debe dejar cambiar su forma de pensar por influencia ajena. Otro principio es la fidelidad. También hemos hablado de la fidelidad, ¿no? En el decálogo del abogado. La fidelidad, el ejercicio de la abogacía se rige por la obligación de no defraudar la confianza del patrocinado. Nosotros tenemos que ser fieles con nuestros patrocinados, fieles con nuestras ideas, fieles con nuestros conocimientos para poder defender de la mejor manera a nuestro patrocinado. La idoneidad. El ejercicio de la abogacía debe observar en todo momento la capacidad para el desempeño de sus funciones. El abogado debe ser íntegro, ecuánime, debe ser correcto, ¿no? La lealtad es otro principio por lo que debe defender los intereses de la persona patrocinada, así como ser veraz sin crear falsas expectativas. Hay algunos abogados que son habladores, le dicen, esto lo hacemos en 2 patadas, sin embargo, a veces solamente lo hacen para recibir un poco más de dinero, no cumplen con sus clientes, entonces nosotros tenemos que ser leales con nuestros principios y decir que si se va a poder, cuánto tiempo va a llevar, etcétera, al momento de defender a un patrocinado. La libertad de defensa es otro de los principios del ejercicio de la abogacía. ¿A qué se refiere la libertad de defensa? Quiere decir que al ejercer la abogacía, el abogado es libre de preparar y desarrollar su defensa como él vea conveniente, siempre basado en los medios legales que permite la ley. La confidencialidad es más o menos lo que hemos hablado sobre los médicos, sobre el juramento hipocrático. El abogado o la abogada debe guardar lo que le revele su patrocinado. La dignidad. La abogada o el abogado deben actuar conforme a sus valores, ¿no?, de la profesión. Deben abstenerse de comportamientos que no sean correctos, que estén fuera de la norma. Tiene que conservar siempre la ética, ¿no? Ahora, en el artículo 5 vamos a hablar nosotros sobre la abogada y el abogado. A ver, por favor, puede leer. A ver, ¿quién? Carla Suárez. Buenas noches, doctor. ¿Puede darnos lectura al artículo 5? Ya, la abogada y el abogado. Las abogadas y los abogados son profesionales que prestan un servicio a la sociedad de interés público. Ejercen su trabajo bajo los principios establecidos en la presente ley, por medio del asesoramiento y la defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídica. Muy bien. A ver, Hilda, ¿nos puede hacer un análisis? Gracias, Carla. ¿Nos puede hacer un análisis sobre ese artículo? Seguramente ya tiene adelantada su tarea. Su análisis tenían que hacer del artículo 1 al artículo 40. A ver, el artículo 5, Hilda.
Hilda Rocha. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Hilda. Por favor, ¿qué entiende en ese artículo? Con sus palabras, explíquenos. Que los abogados y abogadas deben ser profesionales para servir, para hacer un servicio en la sociedad, a un interés público, doctor, ¿Ya? ¿Qué y más? que tienen que ejercer su trabajo bajo los principios establecidos en nuestra ley, ¿En cuál ley? en todas las leyes. No. Estamos estudiando la ley 387. Para ejercer la profesión de abogada o abogado, tiene pues que basarse en lo que establece esta ley que estamos estudiando, la ley 387, ¿no ve? Está bien, está muy bien. Ya, gracias, doctor. Ya, entonces continuamos. ¿Alguien me puede decir qué es el derecho público? Vamos a dar lectura primero y el que quiere opinar dice, el derecho público, en otras palabras, puede presentarse al derecho público como el ordenamiento jurídico que permite regular las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado y los particulares. ¿Alguien puede decirme qué entiende por el derecho público? ¿Algún voluntario o voluntaria? Josué Colque. Es la parte de ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas, entidades privadas y otros, ¿no? El derecho público es la que va a regular la relación entre el Estado y los particulares. Simplemente eso, ¿no? Regula la relación entre el Estado y los particulares. Entonces, ¿qué será el derecho privado? Aquí dice, el derecho privado es aquel que se encarga de regular las relaciones entre los particulares. Entonces, el derecho público regula la relación entre el Estado y los particulares. Y el derecho privado, la relación entre particulares. Simplemente eso. No se olvide. Ahora, en el artículo 6 habla sobre el ejercicio de la profesión de la abogacía. Para ejercer la abogacía en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, se requiere, primero y lo más importante, el título profesional de abogado o abogada, el registro y matriculación en el Ministerio de Justicia. Una vez que ustedes terminen su carrera, van a tramitar su título en provisión nacional y tienen que registrarse primeramente en el Ministerio de Justicia. Los abogados y las abogadas se someterán al control del ejercicio profesional. ¿A través de qué entes? Del Ministerio de Justicia, que controla a todos los abogados, tiene registrados, y del Colegio de Abogados, que es la institución que existe en todos los departamentos y que vela por los intereses de sus colegiados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie? Continuamos. También existen causas o existen impedimentos que van a inhabilitar a algunas personas para el ejercicio de la abogacía. Las abogadas y los abogados están inhabilitados para ejercer la abogacía por los siguientes causales. Tomen en cuenta esto para su examen. Inhabilitación especial conforme a lo establecido en el Código Penal.
O sea, que haya infringido alguna norma establecida, algún artículo establecido en el Código Penal. La declaratoria de interdicción ejecutoriada. ¿Alguien me puede decir qué entienden por interdicción ejecutoriada? Juan José Heredia. El tema de interdicción es cuando una persona Doctor, pierde. buenas noches. ¿Cuál es su nombre, perdón? Juan José Heredia, buenas noches, doctor. Ya, a ver, Juan José. Perdón, continúe. ¿Qué entienden por interdicción ejecutoriada? Juan José. Josué Colque. Karina Heredia. Mariela Postigo. Mariela, la anfitriona. Doctor, al mencionando la declaratoria de interdicción ejecutoriada, ¿no se refería, digamos, a algo concluido? Es la prohibición que hace una autoridad o privación. Por ejemplo, hemos dicho nosotros que es una causal de inhabilitación o es un impedimento para que pueda ejercer la profesión. Esto se debe a que ya debe tener una sentencia, por decir. Entonces, la autoridad prohíbe que ese individuo ejerza como abogado porque ya tiene antecedente, tiene una sentencia. Entonces, la interdicción ejecutoriada va a ser la prohibición, la privación de un derecho por una autoridad judicial, ¿ya? Bueno, seguimos. También es un causal de inhabilitación o impedimento la suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a la ética, conforme a la ley 387. También, la servidora y el servidor público de profesión abogada o abogado está impedido de patrocinar casos particulares. Quiere decir que aquel abogado o abogada que trabaje en un juzgado, que trabaje en una institución pública, no puede trabajar como abogado particular, ¿ya? Salvo el caso de patrocinio en causa propia, salvo que él se esté defendiendo. La de sus ascendientes o descendientes hasta el 4º grado de consanguinidad. ¿Cuáles son los derechos y deberes de los abogados? Eso es, estamos ya analizando el capítulo 2 de la ley 387. En el artículo 8 nos habla sobre los derechos. Son derechos de las abogadas y los abogados conforme a la ley 387 los siguientes: ejercer la profesión de conformidad al ordenamiento jurídico y a la presente ley. Tienen que basarse siempre en la ley 387 en todo el ejercicio de su profesión. Tenemos derecho a ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión. El abogado tiene que ser una persona respetada, ¿no? Debe respetar y ser respetado. Bien, tenemos derecho a percibir honorarios profesionales de acuerdo a la presente ley. También tenemos derecho
a la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emita en el ejercicio profesional ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas. Tenemos derecho a no ser perseguidas o perseguidos, detenidas o detenidos, ni procesadas o procesados judicialmente, salvo el caso de la comisión de un hecho delictivo. Si hemos cometido un hecho delictivo, tenemos derecho a ser procesados. Tenemos derecho a la inviolabilidad de su oficina, ¿no? Así como nuestros documentos u objetos que tengamos confiados por nuestros patrocinados. Nos confían sus documentos, tenemos derecho a proteger esos documentos. A menos o salvo que haya una resolución de una autoridad competente, una autoridad judicial. Tenemos derecho a aceptar o rechazar asuntos sobre los que solicite patrocinio. Usted es libre como abogado de aceptar a su patrocinado o rechazar, ¿no? A excepción del caso cuando les nombran abogado de oficio. Generalmente lo hacen con los abogados que están comenzando, que están empezando. Tenemos derecho a ofertar nuestros servicios como especialistas en una rama determinada. Podemos ser especialistas en el área penal, en laboral, en familia, etc. Tenemos derecho a no ser excluidos de beneficios, garantías e información técnica o laboral por el hecho de pertenecer o no a algún colegio. Tenemos derecho a fortalecer nuestros conocimientos continuamente, estar capacitándonos continuamente. Y de eso se encarga también los colegios de abogados, que constantemente van realizando seminarios, talleres, etc. Tenemos derecho a que se respeten nuestros principios democráticos en los colegios que estemos afiliados, en los colegios de abogados de Cochabamba o de Santa Cruz, donde estemos afiliados. Tenemos derecho a conformar sociedades civiles, fundaciones, organizarnos de forma libre o voluntaria. Tenemos derecho a renunciar a la afiliación de un colegio de abogados. ¿Ya? Tenemos derecho a la afiliación también de un colegio de abogados. Ahora, en cuanto a nuestros deberes, ¿tienen preguntas hasta ahí? Doctor, Dígame. ¿Qué es la inviolabilidad? Inviolabilidad. Vamos a hacer el análisis de esa palabra. Que no se puede violar, que no pueden obligarnos, no pueden hacerlo por la fuerza, digamos, pedirnos una información. Eso es la inviolabilidad. ¿Está conforme? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí todo es entendible, todo está fácil. Yo creo que van a dar un buen examen. Ahora, vamos a hablar sobre los deberes. Las abogadas y los abogados, conforme a la ley 387, tenemos los siguientes deberes. Tenemos el deber de registrarnos y matricularnos ante el Ministerio de Justicia para poder ejercer nuestra profesión. Tenemos el deber de sujetarnos al procedimiento por infracciones a la ética. Si faltamos a la ética, pues tenemos que nosotros sujetarnos a las sanciones. Tenemos el deber de defender con lealtad y eficiencia los intereses de nuestros patrocinados. Tenemos el deber de observar en todo momento una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico. También es nuestro deber prestar servicios de manera personal, salvo impedimento justificado y la aceptación por parte de la persona patrocinada. Es nuestro deber denunciar los actos contrarios al ordenamiento jurídico
de servidoras y servidores públicos judiciales fiscales, personal de apoyo administrativo o de profesional. Tenemos el deber de denunciar el ejercicio ilegal de la abogacía. Tenemos el deber de facilitar o promover la conciliación u otros medios alternativos. Siempre es bueno, antes de iniciar un litigio, la conciliación. Tenemos el deber de guardar respeto con la persona patrocinada. Tenemos el deber de informar a la persona patrocinada sobre los asuntos de sus intereses, el estado y avance de su causa. Tenemos que tenerle constantemente informado de cuál es el avance de su causa. Tenemos el deber de hacer conocer al patrocinado las relaciones de amistad o parentesco con la otra parte. Es nuestro deber fundamental. Yo no puedo defender a una persona si la parte contraria es mi hermano o es mi pariente o es mi amigo, ¿no? Tenemos el deber de abstenernos de patrocinar una causa que fue encargada a otra persona. Tenemos el deber de guardar el secreto profesional, excepto en los casos de propio resguardo, para defender la verdad, ¿no? Tenemos el deber de negarnos a patrocinar al contrario sobre una misma causa. No puedo ser defensor y acusador, ¿no? Tenemos el deber de no disponer los bienes dados que nos han dado a guardar la persona patrocinada. Tenemos el deber, las abogadas y los abogados, de prestar el servicio de defensa de oficio, los abogados especialmente recién egresados. Tenemos el deber de actualizarnos permanentemente. Eso es, hasta este tema es nuestro primer parcial. Enseguida yo les voy a enviar las diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas, jóvenes. Doctor, ninguna, doctor. ¿Cuál sería? Doctor, la ley 137, si no me equivoco. ¿De qué ley está hablando? Perdón, la ley 387. 387. Perdón, sí, 387. Eso lo vamos a descargar, ¿verdad? Pueden ustedes descargarlo, pueden imprimirse de la Gaceta Oficial. Ahora, yo el día sábado voy a llevar, y si los que quieren se sacan fotocopia. Doctor, una pregunta. Juan David, dígame. ¿Cuál sería el ejercicio legal de la abogacía? El ejercicio legal de la abogacía va a estar basado siempre en la ley 387. Ya hemos dicho, el abogado tiene que estar registrado, tiene que ser formado académicamente, no puede ejercer cualquier persona. Tiene que basarse en la ley 387. No puede ejercer, no puede ser un ejercicio legal si el abogado primero no está matriculado, no ha estudiado los 5 años en la facultad, no está registrado en el ministerio, no está inscrito en el colegio de abogados. Ese no es un ejercicio legal. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, como ustedes ven, hemos hecho 3 temas cortos, facilitos, sencillos. Vayan repasando. Les voy a enviar enseguida las diapositivas que hemos hecho hoy. Y pues nos vemos el día sábado a partir de las 8:30. Si no tienen alguna otra pregunta. No se olviden que tienen que presentar su trabajo antes de ingresar al examen. Y posiblemente el examen sea oral. No sé hasta el momento cuántos estudiantes son.
Está bien, doctor. Buenas noches, hasta el día sábado. Buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, el examen es hasta el artículo 9, deberes, ¿no? Sí, deberes más. Hasta lo que hemos hecho hoy. Les ha salido ahorita en la diapositiva. Bienvenidos al primer parcial. Hasta ahí. ¿Ya? Va a entrar el decálogo, va a entrar los conceptos de ética y lo que hemos hecho hoy. Doctor, respecto al trabajo, es hacer un análisis hasta el artículo 40, ¿verdad? Sí, artículo por artículo, un análisis, como hemos hecho hoy. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿va a enviar las diapositivas? Porque del anterior tema creo que no envió todavía. Oricen va a enviar. Ya he enviado. Ah, sí, sí. De este tema va a enviar, ¿no? Este tema. Sí, voy a enviar las 3 enseguida. La anterior he enviado un poquito tarde, tenía problemas con el teléfono. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, doctor, dijo que vamos a hacer un análisis de cada artículo. Sí, un análisis de cada artículo. No es necesario que copien el artículo. Ponen artículo 1 y escriben su análisis. Ya está bien, doctor, gracias. Doctor, perdón, pero una sugerencia. Tal vez para hacer un buen análisis, tal vez sería bueno solamente hacer un análisis solamente hasta el artículo que hemos avanzado. Por No, favor, es muy... hasta el artículo 40. Ya hemos hablado eso ya el día martes, ya han debido acabar muchos. Hasta el Ya. artículo 40. Por Bueno, favor. gracias, doctor. Solo fue una sugerencia. Buenas noches, doctor. ¿Alguien más? Sí, doctor, una preguntita. ¿Un análisis general se puede hacer de todo? ¿O sí o sí es artículo por artículo? Artículo por artículo, porque tiene diferentes, o pueden hacer por capítulo, digamos, ¿no? Porque son diferentes interpretaciones que se da artículo por artículo. Habla del objeto, habla de la función, del ámbito, habla de los deberes, los derechos. Entonces, yo creo y pienso que es a manera de estudiar, es mejor hacerlo artículo por artículo. Ya está bien, doctor. Ya. Gracias. Bueno, jóvenes, que tengan un descanso reparador. Nos vemos el día sábado. ¿Cómo está el clima por allá? Está frío, doctor. Frío con lluvia. No, ya, hay que ir abrigadito entonces. Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Doctor, la clase será 8:30. ¿Perdón? 8:30 van a empezar la clase. 8:30. Está bien, gracias, doctor. Ya, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta el día sábado. Gracias. Buenas noches, doctor.